entrar a hablar, este es el punto en que deberíamos hablar de que llevamos más de, no solamente 50 años, más de medio siglo, viendo este tipo de revoluciones como la de la dictadura cubana, como más de 20 años de la dictadura venezolana, sino que también llevamos más de 50 años viendo y viviendo revoluciones culturales inspiradas pues en la escuela de Frankfurt que tú conoces muy bien y que conduce a violentas y radicales procesos de ingeniería social y de ingeniería cultural que bien lo explicaba pues Antonio Gramsci para aquellos que hemos estudiado y leído a Gramsci, nos es muy evidente lo que estamos viendo es como una cristalización de todo lo que entonces propuso teóricamente Gramsci. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ilústranos, por favor, en cuanto a eso. Bueno, sin tener que ir sin tener que ir muy para atrás, muy rápidamente. El marxismo cultural, la escuela de Frankfurt, y yo lo dije, me pueden ver en YouTube, cuando me entrevistaron en televisión española, en Madrid. Ron, ¿qué crees? ¿Cómo llamarías a esta victoria de Frankfurt? Perdón, a esta victoria de Trump, que vino inmediatamente después del Brexit en Inglaterra. Y lo primero que dije, lo pueden ver en YouTube, se derrumba la escuela de Frankfurt. Esa fue mi primera reacción. Y les voy a explicar, y mucha gente ni entendía de lo que yo estaba hablando. Claro, Mucha gente, claro. ¿de qué habla? Una escuela en Frankfurt. No, miren, les voy a explicar muy rápidamente porque tampoco los quiero aburrir. Pero miren, esto es lo que sucedió. Para la Primera Guerra Mundial, los comunistas del mundo pensaban que lo que pasó en Rusia iba a pasar en todos los países de Europa, por lo menos. En Inglaterra y en Italia y en Francia y en España y en Bélgica y en Holanda, que iba a haber una gran revolución por todo, como una cadena de dominó, que en unos meses toda Europa iba a caer. Y realmente no pasó así. Pasó en Rusia, por muchas razones en específico, y pasó en el sur de Alemania cuando se acabó la Primera Guerra Mundial. Pasó en Bayern, en Baviera, una revolución, pero que fue también aplastada. Gracias a Dios fue aplastada rápidamente. Pero no hubo esta cadena de super revoluciones por todo el continente, por todo el mundo. No pasó. Y entonces los comunistas se reunieron en el año 23 en Frankfurt, Alemania, y crearon un instituto de estudios culturales y sociales de corte de ultraizquierda, de corte completamente marxista, comunista. Y llegaron a la conclusión que una de las razones por las que no había triunfado tanto la revolución espontánea que ellos esperaban durante la Primera Guerra Mundial era que los obreros en estos países estaban muy vacunados, por decirlo de alguna manera, contra el marxismo como tal, porque el marxismo no solamente les decía, mira, vas a ganar más dinero o tienes que tener justicia social. El marxismo les decía que no había Dios, les decía que la patria era una construcción imaginaria, les decía que la propiedad privada no existía. Les influía demasiadas ideas en contra de su rey, de su historia, de su gobierno, de su patriotismo, de su religión, que los mismos obreros no entendían. Y entonces la gente de la escuela de Frankfurt, estoy hablando Marcuse más que nada, el autor de Eros y Civilización, Fromm, Benjamín, Adorno, todos estos intelectuales Sí, comunistas Lukács, Benjamín, Adorno, Marcuse, Fromm, exacto, toda la escuela llegaron, del Gestapo del pensamiento. exacto, llegaron a la conclusión, mira, para que la revolución venga y se haga más rápido, tenemos que cambiar la cultura, tenemos que cambiar la educación, tenemos que cambiar la manera en que el obrero piensa y para hacerlo tenemos que darle la vuelta a la tortilla. En vez de ser orgullosos de ser españoles, tenemos que estar avergonzados de ser españoles. En vez de ser orgullosos de ser británicos, tenemos que estar avergonzados de ser británicos. En vez de ser patriotas, mira, me apesta mi país.
En vez de creer en Dios, pues mira, ahora somos ateos. En vez de creer que el hombre tiene que ser fuerte y salir a trabajar y la mujer tiene que cuidar de la familia, los hijos, pues no, pues que la mujer que no tenga hijos, el hombre que se quede en casa, el hombre que pueda ser femenino y la mujer masculina, y vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a destruir la familia y vamos a destruir. Y eso fue precisamente lo que ellos llegaron a la conclusión, para que eso decían ellos, esa contracultura, y eso lo escribió muy bien Marcuse en Héroes de Civilización, iba a facilitar la revolución, iba a acabar con esa vacuna, con esos cortafuegos por la cual la revolución no había llegado a su triunfo. Pero la cosa no le fue muy bien, porque entonces vino la Gran Depresión, el 29, los años 30, después vino la Segunda Guerra Mundial y la revolución cultural se tuvo que detener, se congeló durante décadas, hasta que vino una nueva generación de jóvenes que no habían vivido la Gran Depresión, que no habían vivido la Segunda Guerra Mundial y que eran virgencitos, que eran, por decirlo de alguna manera, eran terreno fértil en sus mentes para que esta propaganda se apoderara de ellos. Y eso fue en los 60. De ahí vienen todas las revoluciones, la sexual y la femenina y la cultural de los 60. De ahí viene el hipismo, de ahí viene la sociedad que no produce, la sociedad que rechaza el capitalismo, la sociedad que rechaza a Dios, que rechaza la estructura, las comunas hippies, no hagan la guerra pero hace el amor, pero en realidad lo que querían decir era deja que los comunistas gobiernen el mundo y no le hagan la guerra a los comunistas. Esa revolución explota en los 60 y desgraciadamente llega hasta nuestros días. Por eso ustedes ven que los comunistas hoy día están fusionados, tanto el comunista clásico, el comunista basado en Marx puro y duro, se ha fusionado en su mente con el marxismo cultural de los 60, que viene de la escuela de Frankfurt de los 20. Y por eso ven que los comunistas no solamente ya defienden al obrero, el proletariado, etcétera, luchar contra los ricos, luchar contra las empresas, ahora también luchan por los derechos de los homosexuales y de las mujeres y de los lesbianos y de las lesbianas y de los transgéneros, y luchan por el ambiente, y comer carne es un genocidio y hay que proteger a los pollos y hay que, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en una, lo han fusionado en sus mentes, porque tanto el marxismo original económico se ha fusionado con el cultural y han hecho un solo ente. Y por eso ustedes ven que todos los comunistas del mundo defienden hoy al unísono tanto una idea como la otra. Y eso es lo que ha facilitado precisamente hasta nuestros días que los más jóvenes, los más idealistas, los más energéticos, los veinteañeros y los de 19, y los de 20, y los de 18 en las universidades son usualmente la punta de lanza, que ya están con el cerebro lavado, que han sido adoctrinados. Y hay que recordar esto, en los 60 Eros y Civilización de Marcuse era la Biblia del hipismo, pero hoy día es la inspiración del movimiento gretista de la calentura mundial, de la calentura global. Los radical ecologistas hoy toman inspiración del mismo libro de Marcuse, uno de los padres de la escuela de Frankfurt, de Eros y Civilización. Claro. Y eso lo vemos hoy reflejado, y desgraciadamente la punta de lanza, desgraciadamente los que más presas fáciles a estas ideas son los jóvenes, son la gente de los universitarios, ya no es el obrero cuarentón o cincuentón de una fábrica en la ciudad, son los jóvenes los que toman estas ideas, y son los jóvenes, y lo vemos aquí en Estados Unidos también, los que utilizan precisamente la conspiración cubana de Puebla, de Sao Paulo, para promover su revolución, una revolución que ahora lo hacen no por las balas, no con los tiros, no con las bombas como en los 70 y los 80, pero con la propaganda y, si es necesario, con los disturbios urbanos como estamos viendo en Colombia. Porque los disturbios, si bien lo has dicho tú, has nombrado cantidad de elementos que no quise interrumpirte para que la gente pueda escuchar tu disertación. 478 personas escuchándote, Ron. Agradecemos a los que están presentes, 8:47 de la noche en la costa este de los Estados Unidos. Y no te quise interrumpir para que escucharan toda tu disertación como experto, y agradeciéndote nuevamente que estés aquí acompañándonos, porque obviamente estabas hablando, bueno, vamos a nombrar dos puntos, digamos,
factuales, cardinales de lo que has dicho. Uno, la revolución cultural, que es lo que se está cristalizando con gran éxito hoy en día, es ideológica y toma muchos años en consolidarse. Eso lo dijo, lo dijeron bueno, toda la escuela de Frankfurt, para no nombrar solamente a Benjamín, a Adorno, a Marcuse. Todos ellos estipularon esto, que iba a tomar mucho tiempo, y eso es lo que han hecho durante todos estos años, digamos, medio siglo para atrás, ha comenzado fuertemente toda esta revolución cultural, porque obviamente dentro de lo que era básicamente el marxismo cultural, los valores se convierten en antivalores, y eso es lo que ya estamos viviendo hoy, y convirtiendo también las sociedades, como yo siempre he hablado en este canal, en sociedades atomizadas, en pequeños grupúsculos, para dividirlas, para minimizarlas, para tener manipulados estas pequeñas células de grupos súper divididos, redivididos, subdivididos en L, G, T, B, X, Q, K, Y, no, las feministas, los no sé qué, son cuestiones divisorias que te las hacen pasar como derechos que no son derechos, sino sencillamente merma en el poderío de un pueblo unido. Y se convierten entonces las personas que no están de acuerdo o que piensan de una manera crítica y cuestionan este nuevo ordenamiento o desordenamiento cultural y social, entonces se convierten en instigadoras, en personas que odian, en personas que son racistas, en personas, y les ponen todos los epítetos de todas las fobias posibles, ¿no? Por eso vemos tanto hoy en día la palabra nazi, nazista, ultraderechista, nacionalista, cuando todos sabemos de dónde viene el nazismo, ¿no? Tú lo